Una de las doctrinas de la salvación es la justificación por la fe. Y para eso vamos a ir a la palabra, vamos a aprovechar este espacio. Quiero que usted tome notas, quiero que usted se desconecte de otras actividades y ponga atención, ¿verdad?, totalmente a la palabra del Señor como si estuviéramos en un culto, como si estuviéramos en un servicio en la iglesia. De igual forma, pues, es la palabra del Señor. Entonces, si usted tiene Biblia, tiene agenda, tiene donde anotar, vamos a Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 16. Romanos 1, 16 en adelante hasta el 17. Romanos 1, 16, 17. Voy a leerlo y dice así de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Ahí está la palabra salvación de todo, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios, miren esa frase ahí, la justicia de Dios, muy clave, se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Bueno, vamos a dar inicio a esta doctrina que es muy importante que tengamos claro acerca de la justificación por la fe. O sea, es muy importante todas las doctrinas que las tengamos claras, pero esta es clave para entender las demás. De esta, pues, es una de las primeras que sucede primeramente en el corazón de Dios, porque esta doctrina más que todo va apuntando a la forma en cómo Dios nos ve en Cristo Jesús. O sea, no es la forma en que nosotros estamos, digámoslo así, en la vida real, por entender, o en el presente que estamos nosotros, sino cómo Dios nos ve, o sea, en Cristo Jesús, ¿verdad? Cómo Él nos ve. Y luego pues vamos a ir explicando en esta introducción. Quiero explicarles, dice que esta doctrina, justificación, viene de un término forense o puramente legal. Describe lo que Dios dice sobre el creyente, no lo que hace para cambiar al creyente. O sea, más que todo va apuntando a la forma como Dios ve al creyente, al discípulo, al que pues él ha llamado. La justificación genera un cambio en la naturaleza, no genera un cambio en la naturaleza o carácter del pecador. La justificación es un decreto judicial divino, o sea, es como Dios, digámoslo así, es un decreto de Dios sobre aquellos que Él ha llamado. O sea, cambia solo nuestro estado, pero no tiene ramificaciones que garantizan que continúen otros cambios. Bueno, después de esta doctrina es que vienen los demás cambios, digámoslo así. Viene la regeneración, viene una de las que dimos ya, que es la santificación, ¿verdad? Viene la glorificación, o sea, vienen otras doctrinas, pero la primera de todas es esta. O sea, entonces es un decreto de Dios, de cómo Dios nos ve a nosotros. Entonces, por ejemplo, es como cuando de pronto nosotros nos casamos, vamos ante un juez, ¿verdad? Y el juez, digámoslo, firman los papeles legalmente, quedamos casados, ¿verdad? Pero, por ejemplo, acá en la iglesia uno todavía no se ha casado acá en la ceremonia. Entonces ya uno, delante de la ley, son esposos, son marido y mujer, ¿verdad? Ya ahí legalmente son marido y mujer, ¿verdad? Entonces es lo que Dios ha hecho. Legalmente somos llamados hijos de Dios, legalmente delante de Él, pero todavía, ¿verdad?, sin todavía tener ningún cambio o tener cambios todavía subsecuentes a eso, a esa ceremonia. Entonces, digámoslo, número uno, ¿qué es la justificación? O sea, el término justificación en términos bíblicos es un veredicto divino
donde Dios nos declara inocentes. O sea, Dios mismo todavía no hayamos administrado, o sea, como que no se hace real de inmediato. O sea, Dios nos declara, Dios da un veredicto al pecador, ¿verdad? Que está bajo la ira de Dios, lo declara inocente. Lo declara inocente. O sea, la palabra justificado significa pronunciado o tratado como justo totalmente. O sea, Dios nos da otro trato. O sea, ya no estamos bajo la ira de Dios, sino que estamos bajo, ¿verdad? Dios nos trata ahora como justos. O sea, nos da otra clase de trato directamente. Dice, de la actitud de Dios, mientras anteriormente estaba condenado, dice que la Biblia que la paga del pecado es condenado, ahora es declarado justo delante de justos. Somos declarados justos. Entonces, bajo, ¿verdad? Dios reivindica, ¿verdad?, al pecador que estaba bajo la ira, o al creyente, ¿verdad?, o al que cree el que estaba bajo la ira de Dios lo declara como justo. Entonces, saber de que la Biblia dice que no hay justo ni a uno, ¿verdad? No hay quien no peque, no hay quien no haya de pronto ser inocente, o sea, en Cristo Jesús. O sea, es una bendición, ya es una bendición esta doctrina. O sea, Dios nos declara, ahora somos inocentes delante de sus ojos, aunque de pronto para las personas todavía, vean, no lo seamos. Entonces ahí es donde vienen otras doctrinas que es la santificación, que es la que sí se ve, ¿verdad?, delante de las personas. Entonces, eso es más o menos lo que quiero pues enfocar ahí en esa parte. Y bueno, vamos al texto bíblico, Romanos 1, 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Recordemos que el escenario donde esta carta se tipos de personas, digámoslo así. Hay personas que son judías y hay personas que son gentiles, ¿verdad?, que son romanos, ¿verdad? Por eso es la carta a los romanos. Entonces, por eso dice al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, miren eso muy claro, en el Evangelio, o sea, en Cristo Jesús, porque Cristo es el Evangelio, la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios se muestra, ¿verdad? Se muestra por fe y para fe. La justicia de Dios se revela. Entonces, el justo vivirá. Más el justo por la fe vivirá. Entonces, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, Dios, los padres de la iglesia, digámoslo así, como Martín Lutero, él fue uno de los reformadores, porque pues la iglesia venía dirigida por el Imperio Romano desde ese tiempo, y él era un monje, y él se sentía muy mal, martirizado, se metió, ¿verdad?, digámoslo así, en esa parte de ser monje, ¿verdad?, para quitarse la culpa. O sea, sentía culpable, su conciencia le hacía sentir culpable, y él leía esto. Cuando él veía la justicia de Dios, hacer justicia, entonces eso le causaba a él como rabia, porque saber de que pues ser pecador y que venía la justicia, Dios un día iba a condenar al hombre. Entonces, al leer esto, dice que la justicia de Dios se revela por fe. Esto fue como un bálsamo, como un descanso para su alma, ¿verdad? Y comenzó él a estudiar y a indagar y a buscar, ¿verdad?, y a estudiar. Y esto fue, o sea, lo que desató esa parte en la historia de la iglesia, las persecuciones. ¿Por qué? Porque el imperio romano, que la salvación era a través de indulgencia, el pago de indulgencia, ¿verdad?, que compraban estampillas, y con eso hacían una oración que estaba allí, ya de pronto
era la forma que ellos utilizaban. Entonces al salir que para ser justificado, ¿verdad? Es por fe, entonces ya esto trae como un choque entre las dos. Entonces esto desató la reforma. Y entonces desde ahí inicia la reforma protestante, de ahí entonces los protestantes. O sea, ¿protestantes de qué? Protestantes de que la salvación es por fe y no es a través de otros medios, a través de un hombre, ¿verdad? A través de lo que un hombre dijera, ¿verdad? O no, a través de Dios se revela, el justo por la fe vivirá. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, este es un término, ¿verdad? Judicial, que donde se declara inocente. A nosotros como pecadores Dios nos declara inocente. Pero entonces esto trae como que buena noticia porque, ajá, si Dios es justo, entonces Dios va a declarar a alguien inocente. Ya, porque, o sea, eso no está bien. Es como de pronto nosotros ir a un juicio donde un violador o uno que asesinó a varias personas, entonces viene y dice, bueno, usted queda libre. O sea, digamos que nosotros estemos allí presentes y veamos ese tipo de acción de ese juez. Sería una injusticia porque si es un crimen o una violación, merece todo el peso de la ley. Entonces, digamos que Dios, ¿verdad? Dios no es un Dios que está, o sea, que está patrocinando el pecado, o sea, porque por declarar justo a alguien, a alguien que es culpable. Entonces, por eso fue que Jesucristo murió por nosotros en la cruz. ¿Por qué? Porque toda la justicia de Dios, o sea, cayó sobre él. Entonces por eso dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, ¿verdad? Por fe en Jesucristo. Y ahorita lo vamos a ir aclarando, por fe en Jesucristo. Entonces, Dios tenía que castigar el pecado. Si Dios no castigaba el pecado y lo pasaba por alto, entonces era una injusticia. Con muchas veces nosotros hacemos los hijos, bueno, te la voy a pasar, pero Dios es justo. Y si alguien cometió, ¿verdad? Un acto de pecado, un acto que no está bien, o sea, merece un castigo o una disciplina. Entonces, en este caso, un castigo. Porque la Biblia misma dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, la muerte de Jesús sustituyó nuestra muerte. Nuestra muerte. O sea, es esta doctrina que hace parte del Evangelio y de la salvación, ¿verdad? Es hermoso saber de que, o sea, Dios es justo y la justicia de Dios cayó sobre el madero en Cristo Jesús. O sea, toda la justicia. Por eso cuando Él le dio la espalda, ¿verdad? Cuando dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea, hay muchos, o sea, de lo que de la vida de él y no a través de la vida de nosotros. Entonces, cuando Dios mira al pecador que lo ve la obediencia, era la obediencia de nosotros, o sea, en primer plano, estoy hablando en primer plano, en el primer plano de esta doctrina que vamos a tratar. Cada una se va complementando con la otra. Entonces, en esta parte Dios nos ve a través de la justicia de Cristo y nosotros cayó sobre Cristo Jesús. O sea, lo vamos a ver en la Biblia más adelante. Entonces, somos declarados justos por la justicia de Jesucristo. Entonces vamos a leer Romanos 4:22. Eso es hermoso. Romanos 4:22. Búsquelo allá. Dice Romanos 4:22. Por lo cual también su fe, hablando de Abraham, le fue contada por justicia, no solo que le fue contada, sino también por nosotros,
a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y causa de nuestra justificación. Ahí está, por causa de nuestra justificación. El que debía estar en el madero era el pecador, éramos nosotros. Entonces hubo una sustitución. Dios tenía que castigar a alguien porque Él es justo, no tenía que pasar. No, Él los perdonó ya. O sea, ese acto no era un acto justo, porque si alguien cometió un pecado tenía que castigarlo, tenía que caer una pena de muerte sobre él, según lo que la misma Biblia dice. Es más, en el Antiguo Testamento, cuando alguien cometía un pecado, por ejemplo, Acán cometió un pecado, ¿verdad? Tomó el lingote de oro, lo escondió. ¿Qué le pasó a él y a su familia? ¿Por qué? Porque eso es una ley, ¿verdad? Eso venía escrito. Que el que cometiera eso moría, ¿verdad? Entonces en ese caso se cumplió eso. Nosotros éramos ese Acán. Nosotros somos, ¿verdad? Pecadores. Somos pecadores. Ahora somos llamados justos ante Dios, ante los ojos de Él. O sea, pero entonces eso no podía quedar así. No, ya yo te llamo justo y ya ven, y ya se compuso todo. Y Dios es justo, ¿verdad? Entonces tenía que castigar a alguien. Entonces dice aquí que en Romanos dice, por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación somos llamados justos. Entonces ahora Dios nos llama pecadores, ¿verdad? Pecadores, sino Dios nos llama delante en Cristo, a los que están en Cristo Jesús, los que creen en Cristo Jesús, los llama justos. Eso es hermoso, Dios mío. Yo creo que esto es lo que separa, la justificación por la fe es la doctrina que nos separa de las demás religiones. Las demás religiones es por la moral, es por lo que haga la persona. Pero aquí Dios, sin nosotros hacer nada y sin nosotros merecerlo, Dios nos está llamando justos en Cristo Jesús. Somos llamados ante sus ojos, ¿verdad? O vistos ante sus ojos como justos, aceptados como justos, a través de una justicia que no es la nuestra. Entonces esto verdaderamente nos hace cambiar. Esto es lo que nos hace cambiar. Esto es lo que produce un cambio en nosotros, ¿verdad? Entonces no es por los propios méritos de nosotros, fue por los méritos de Cristo. Ahora, número 2, resultado de la justificación ante Dios. ¿Cuáles fueron los resultados de la justificación ante Dios? Bueno, vamos a aclararlo. Vamos a ir a Romanos 5:19. Romanos 5:19. Bueno, ahora nos vamos al comienzo con este versículo. Nos echamos hacia donde comenzó el primer pecado. 5:19 dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Cómo fuimos constituidos? Pecadores. Ese es el rótulo que trae todo ser humano. Entonces, así también, pero miren la segunda parte del versículo, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, los beneficios o de los resultados de la justificación es que somos declarados justos ante Dios. Somos declarados justos ante Dios por la obediencia de uno, no por lo que ahí estamos parados. Todavía aquí nosotros no hemos hecho nada. Recuerde que esto está en el corazón de Dios primero. Estoy hablando del corazón de Dios. O sea, el corazón de Dios se ve en la Biblia. Entonces, en el corazón de Dios, una persona dice que fuimos constituidos todos por la desobediencia de uno, fuimos constituidos todos pecadores. Ese es el rótulo que traemos, que les dije. Ahora, por la obediencia de uno,
los muchos serán constituidos justos ante Dios, ante los ojos, en el corazón de Él, primeramente. Estoy hablando nada más del corazón de Dios. Entonces, eso es lo primero, que somos declarados justos, y eso es una bendición. Entonces, es decir, tenemos una justicia imputada. El creyente tiene una justicia imputada, o sea, una justicia que no es la de él, sino que Dios se la pone. Qué hermoso es el Señor. Ahora vamos a seguir profundizando con un versículo, Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Dice así: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces está claro, al que no conoció pecado, para que nosotros hechos justicia de Dios, pero en él. O sea, es muy importante esa frase, en él. En él. O sea, la persona que no está en él, que no cree en él, como un pecador, y la ira de Dios está sobre él. O sea, la que no está en él. Es importante predicar el evangelio. Por eso es muy importante predicar a Cristo, porque Cristo es el que apacigua la ira de Dios sobre una persona. Salta el evangelio, esto glorifica, y esto es lo que a eso fuimos llamados nosotros, a glorificarlo a él. Entonces tenemos, por decirlo para que lo entiendan, Dios realiza una transferencia doble. Nuestro pecado se transfiere a Cristo y la de Cristo se transfiere a nosotros. Eso pasa en el... Por eso, porque Dios es santo. Dios es, ¿verdad? Al pecador debe hacerlo a través de los ojos de Cristo, porque si no lo ve con ojos de ira y enojo. En el mismo libro de Romanos habla que y enojo todos los días de su vida. Pero el pecador necesita, ¿verdad?, estar en Cristo, creer en Cristo. Entonces por eso debemos seguir predicando el evangelio. Es el que apacigua la ira de Dios. Dice en Romanos 1:15, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Cuando acá en la tierra el pecador está sin Cristo, o sea, Dios tiene misericordia de él. Dice la Biblia que la misericordia es la que hace llover sobre. O sea, los justos, pues, los que están en Cristo. Y entonces, pues, como Dios también es misericordia, entonces Dios por eso trae lluvia, trae, ¿verdad?, bendiciones, trae el aire para respirar, o sea, todo lo que necesitamos, pero es por pura misericordia. Entonces, nosotros estamos en Cristo Jesús, y tú también puedes estar en Cristo Jesús. Personas que no son cristianas, ¿verdad?, aprovecho para predicarles y decirles que Cristo se llevó, ¿verdad?, la ira de Dios. Cristo se llevó, hay que creer en Él, hay que predicar a Él, hay que agarrarnos de Él. Es una invitación para que llegues a Cristo Jesús, para que creas en Él, para que sigas a Cristo Jesús. Porque si no, la ira de Dios está sobre ti. Entonces, pues, eso es lo que vamos a ir ahí aclarando. Bueno, vamos también a Filipenses 3:9. Mire lo que dice el apóstol Pablo: y ser hallado en él, mire, teniendo mi propia justicia derivada de la que es Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces, la justicia de Dios es Cristo Jesús. O sea, es imputada, es transferida a nuestra. Dios te puede ver hoy con otros ojos. O sea, Dios te puede, en Cristo Jesús te ve con otros ojos.
bajo la ira, pero hoy puedes estar bajo la justicia divina que es en Cristo Jesús. O sea, cubierto con la justicia de Cristo. Ahora, esto, bueno, más adelante, esto no nos da licencia para nosotros coger y deshacer y pecar. Bueno, ya Dios me ve en Cristo y no. Más adelante lo voy a aclarar. Entonces, otro punto a aclarar, nos libra de la culpa ante Dios. Una conciencia, ¿verdad?, que sabe que ha pecado, que hemos hecho mal, porque tenemos una conciencia. Si hemos actuado mal, hay algo que, bueno, cuando las conciencias todavía no están cauterizadas, que es un estado, Dios mío, ya en lo último deprimente del pecador, la conciencia siempre nos dice que está mal, aunque nosotros no lo reconozcamos. Cuando llegamos allá a la cama, al lugar de soledad, pensamos, miramos hacia el techo, ahí hay un reconocimiento. Entonces, Romanos 5.1, esa parte donde Dios, o sea, ese beneficio de ser justificado. Romanos, habiendo sido justificados por la fe, muy importante eso, en medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, primeramente, lo que produce en nosotros a creer que Cristo se llevó nuestros pecados y que Él murió en el lugar nuestro, esto nos produce paz. Esto quiere decir que la persona que no está en Cristo, que no ha creído en Cristo, no está en paz. En su corazón no está en paz, en su conciencia, Dios mío, en un estado de conmoción, en un estado de intranquilidad. No duermes bien, no estás tranquilo, o sea, puede de pronto fingir de que estás bien, pero cuando llegas y estás solo te das cuenta que estás ante Dios y ante la conciencia. Entonces, ser justificado nos produce un beneficio, que tenemos paz para con Dios, pero no por lo que nosotros estamos haciendo o vamos a hacer, por lo que Él hizo, porque la vida fue imputada, puesta en nosotros ante sus ojos. Estoy hablando ante los ojos de Dios. Estoy hablando del corazón de Dios, primeramente, aclaro. Porque no es que estoy diciendo hacer, porque es que ya Dios te está viendo con otros ojos. No, no estoy diciendo eso. Bueno, y esto lo vamos a aclarar. Habla de ¿quién acusará a los escogidos? Está hablando de unas personas selectas, a las cuales son justificadas. No son todos. No sé quiénes son esos escogidos. Yo aspiro a estar allí. Yo creo que usted también aspira a estar en esos escogidos. Eso lo sabe Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, Dios es el que justifica. ¿Quién lo va a acusar? Dios es el santo. Y Dios no nos condenó. Dios no nos dio un dictamen donde ya no tuviéramos, ¿verdad? Si Dios, el que sabe todo de nosotros, no nos condenó, entonces por eso hace una pregunta: ¿quién acusará a los escogidos si fue Dios el que los justificó en la cruz? Ahora, esos escogidos, pues nosotros no lo sabemos. Tenemos fe de que estamos ahí, y usted tenga fe también de que usted esté en esos escogidos. Bueno, número 3. Al ser justificados por la fe, no por las obras, no invalida las buenas obras, las afirma. Entonces fíjese, al ser justificados no invalidamos de que, bueno, ya Dios me justificó, ahora yo puedo hacer lo que yo quiera, porque ya soy declarado justo ante Él, pero acá en la vida real, en la vida diaria, yo puedo hacer lo que quiera porque Dios me está viendo. O sea, no. Entonces, eso lo vamos a aclarar. Entonces dice, el ser justificados por la fe, no por las obras, no invalida las buenas obras, las afirma. Romanos 3:20, vamos a leerlo detenidamente ahí, Romanos 3:20 en adelante.
Dice, porque por las obras de la ley, recuerde que él está hablando a judíos. Los judíos eran apegados a la ley, ¿verdad?, de Moisés. Dice, entonces fíjese lo que dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. De pronto delante de las personas, pero estoy hablando del corazón de Dios. Delante de él, no. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea que si la ley nos dijera que codiciar es malo, nosotros lo hiciéramos y estuviéramos bien, pero la ley misma nos muestra el pecado. O sea que la ley lo que hace es mostrarnos el pecado, viene el conocimiento. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Ahora, aquí habla de que de Cristo predicaron los profetas. O sea, de la justicia de Dios, que es Cristo, fue predicado o fue atestiguada por el profeta Isaías, por el profeta Jeremías, bueno, por todos los profetas, muchos profetas, ¿verdad? En los Salmos, en Moisés, que dijo que vendría uno que, ¿verdad?, que iba a gobernar, por David, que iba a gobernar todos ellos hablaron de esta parte, ¿verdad? Entonces todo lo que está fue manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Siendo justificados, 24, versículo 24, saltamos del 21 al 24, siendo justificados gratuitamente, no tengo que hacer nada, por su gracia, regalo, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Redención que es en Cristo Jesús. O sea, Él nos saca de ese estado, ¿verdad?, de condenación, y nos saca, ¿verdad?, nos compra. Para redimir tenían que comprar, ¿verdad?, una prenda, y éramos hechos, o sea, fuimos comprados por medio de su sangre. O sea, ese fue lo que, por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Entonces fuimos declarados, ¿verdad?, justos ante Dios. Entonces, en esta parte, pues, estamos hablando de que ningún ser humano será justificado por las obras. Que no hagamos obra buena. Lo que está diciendo, ¿verdad?, o los judíos, ¿verdad?, que eran apegados a la ley, lo que ellos hacían, que hacían de la ley, que cumplían, trataban de cumplirlo, eso ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice en Isaías que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, porque Dios tiene un nivel alto de santidad, ¿verdad?, y Dios ve más allá de lo que nosotros hacemos. Dios ve las actitudes de nosotros, Dios ve el corazón, ¿verdad? Y muchas veces nosotros obedecemos cosas, pero ahí tienen un doble sentido muchas veces. Entonces, Dios sabe y conoce nuestro corazón. Entonces, eso pasa por el filtro de Dios y quizás allá no llega nada. Entonces, a través del filtro de Cristo Jesús, de sus obras, ¿verdad?, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, resucitó por nosotros, somos declarados justos ante Él. Bueno, ahí vamos. Esta doctrina da un golpe duro que produce guardar la ley. Por ejemplo, los judíos tenían un orgullo, ¿verdad?, digámoslo así, manifestaban. Por ejemplo, dos hombres fueron a orar al templo, uno fariseo y otro: Señor, te doy gracias porque no soy como aquel que está al lado mío. Mira, que él guardaba muchas cosas. Y creo que muchos de nosotros, en un sentido, si no manejamos bien esta doctrina, nos creemos más porque yo sirvo más, porque yo me porté mejor, porque yo soy más moral que tú, yo hago mejores obras que tú, ¿verdad? Y eso está bien, pero eso lo que hace es producir jactancia, orgullo en nosotros. Entonces, a través del sacrificio de Jesús, todos somos cortados por lo mismo y Dios nos ve por lo mismo. O sea, esto nos lleva también a tener humildad. O sea, ¿dónde está? Vamos a leer, ya les digo. Aquí tengo, bueno, voy a leer el versículo, dice, ¿dónde está nuestra jactancia? Dice, una pregunta, ¿queda excluida?
por la ley, por las obras de la ley, no, sino por la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la parte de las obras de la ley. Entonces el hombre es justificado por la fe, no por las obras de la ley. O sea, por cumplir ante Dios no somos justos, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, esto pues ya voy explicando. Debemos entender bien esta doctrina porque parece que se enseñara que los cristianos no tuviéramos ley, o sea, que guardar la ley. O sea, que podemos andar como nosotros queremos. O sea, veamos lo que nos enseña el contexto de este libro, Romanos 3:31. O sea, esto no quiere decir que porque ahora yo soy salvo por fe y justificado por la fe de Jesús, por lo que Jesús hizo en la cruz y resucitó por nosotros, no quiere decir que nosotros no guardemos la ley o los mandamientos o lo que Dios pide de nosotros. Entonces ya vamos aclarando esto porque muchas personas han entendido mal. O sea, por eso muchas veces no se tocan estas doctrinas, ¿verdad? Porque hay que aclararlas bien. Sí, para eso estamos acá. Para aclararles un poco y analizarlo bien. O sea, no somos salvos por las obras de la ley, ¿verdad? Pero somos salvos en Cristo Jesús por su obra en la cruz, ¿verdad? Que somos justificados, declarados justos, declarados santos, ¿verdad? Delante de los ojos de Dios. Pero no quiere decir que no guardemos la ley. Y ahorita lo vamos a ir aclarando. Entonces, vamos a ir a Romanos 3:31. Hace una pregunta, porque Pablo tenía algunos críticos de esta doctrina. Entonces, él en la epístola a los romanos le hace aclaraciones. Entonces, anulamos entonces, Romanos 3:31, anulamos entonces la ley por medio de la fe, de ninguna manera. Ahí mismo Pablo lo aclara. De ninguna manera, de ningún confirmado. Un cristiano justificado, o sea, que somos anárquicos, o sea, que no tenemos, o sea, que nos mandamos nosotros mismos y hacemos lo que nosotros queremos. Seremos cambiados, lo que quiere decir esto, que seremos cambiados desde adentro hacia afuera. Comenzaremos a amar las mismas cosas que la ley moral demanda a fin de que se establezcan en nuestras vidas. No como obras de mérito, esto es lo que cambia de dirección. No como obras de mérito, sino como fruto de la fe. Entonces, los frutos de la fe en Cristo Jesús son las obras, no son los méritos para ganarnos la salvación. O sea, son evidencias de que creo, no para ganármelo. O sea, y esto también genera confusión en algunas personas al no entender esto, ¿verdad? Las obras no son como méritos para ganarme la salvación, sino como una evidencia de que yo creo en Cristo Jesús. Sí, porque la fe, y lo que dice Santiago, que más adelante lo vamos a estar explicando, la fe sin obra es muerta. O sea, el que dice que tiene fe y no muestra obra, entonces pues no tiene ninguna fe. La fe está muerta, o sea, que quiere decir que no tiene la fe. Entonces, las obras cambian de dirección. Ya yo no estoy obrando, haciendo justicia, haciendo obras de la ley para salvarme, sino ya hago obras porque ya soy salvo. O sea, como una evidencia de que soy salvo. O sea, cambian de dirección. Entonces, Dios trabaja dentro de nosotros, por eso Él le dice mis leyes en sus mentes, en sus corazones. Entonces, luego, no es que ellos no van a obedecer, sí van a obedecer, pero desde adentro hacia afuera. En cambio, cuando la ley fue manifestada, en principio, ellos querían manifestar desde afuera para demostrar lo que tenían adentro y ahí se quedaban cortos. Entonces, la fe tiene fruto. Y vamos a ir a Tesalonicenses, ya voy casi terminando. Primera de Tesalonicenses 1:3. Bueno, primera de Tesalonicenses 1:3 dice: teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre nuestra obra de fe. Fíjese, la obra de fe, vuestro trabajo de amor, la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Obra de fe.
O sea, la evidencia de la fe. O sea, no es al revés, que yo tengo, o sea, que te voy a demostrar la obra para tener fe. No, es al revés. Tengo fe y se demuestra a través de las obras. Entonces, tenemos obras de fe, segunda de Tesalonicenses 1:11, ahí mismo, en el otro libro, segunda de Tesalonicenses 1:11. Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla el deseo de bondad y la obra de fe con poder. No estamos cancelando la ley, la estamos cumpliendo de la única forma en que puede ser cumplido, por el Espíritu. Entonces, es muy evidente que, o sea, la fe tiene obras, tiene evidencias que se demuestran. Yo no puedo decir que yo creo en el Señor, no, ya fui justificado y no se nota nada. O sea, si no se nota nada, porque no tengo ninguna fe. Como dice Santiago, la fe sin obra es muerta. Hay cristianos que afirman ser, pero no pasan días, años y no se nota la evidencia. Entonces, no podemos ser cristianos de esa forma. Entonces, vamos a seguir aclarando otros versículos para aclarar este punto. No vamos a la carrera. Si no alcanzamos, pues en el próximo programa seguiremos mirando. ¿Qué diremos entonces? Romanos 6, 14 y 15. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vieron que Pablo tenía también personas que criticaban esta parte. En ninguna manera. Entonces Pablo les está aclarando. Y para terminar, el punto 4, el que es justificado vive bajo la ley del Espíritu. Entonces ya ahora la ley del Espíritu. Ahora ya explicamos la parte de la doctrina del Espíritu Santo, que cuando una persona, y también vamos a explicar la del nuevo nacimiento que viene a continuación, cuando una persona nace de nuevo, inmediatamente viene el Espíritu Santo adentro de esa persona. Entonces esta persona del Espíritu Santo comienza a controlarnos desde adentro y produce el fruto. Ya uno de los frutos que produce el Espíritu Santo, que habla del fruto del Espíritu, es el amor, el primero, ¿verdad? El amor. Entonces ya nosotros no estamos bajo la ley externa, ¿verdad? Sino bajo la ley del Espíritu, que es la misma ley, ¿verdad? Pero desde adentro, desde adentro de nosotros, o sea, dirigido y remarcado por el Espíritu Santo. Romanos 8, 1 y 2, Romanos 8, 1 y 2 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. O sea, si yo no estoy bajo la ley, entonces no estoy bajo la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿cuál era la ley del pecado? La ley del pecado era pues la misma ley que llevábamos, ¿verdad? La ley del pecado que está en nuestros miembros, la ley del pecado que pues la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Esa era la ley del pecado, que obedecíamos a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Estábamos atados a esa naturaleza, pero Él nos libertó, ¿verdad? Y luego ahora nos controla, es la ley del Espíritu. Ahora, la ley del Espíritu, o sea, es la misma ley, pero operando Dios desde adentro de nosotros. O sea, no estamos sin ley, sino estamos bajo la ley del Espíritu. Y una vez vi un escrito de una persona en Facebook que decía, Señor, algo así decía, no me acuerdo tanto, pero la idea era que estábamos sin ley. Señor, ya no estamos bajo la ley. Y bueno, yo quedé así analizando, porque a mí me gusta mucho analizar las cosas. Quedé analizando esa frase como que, Señor, ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la ley del Espíritu. Ahora, ¿en qué se resume, ya para ir aterrizando, en qué se resume la ley del Espíritu?
O sea que sí tenemos ley. Si somos justificados estamos bajo una ley también. Lo que pasa es que ya cambió la forma. Ya Dios nos trata y comienza a actuar desde adentro de nosotros. Entonces vamos a ir a Romanos 9:30 y 32. Y hace como otra pregunta porque Pablo quería aclararles a estas personas, ¿verdad? Que no quedaran confundidas. Y eso es lo que nosotros también queremos. O sea, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Esa ley, porque no iban tras ella por fe, sino por las obras. O sea, iban de la forma incorrecta, tropezaron en la piedra de tropiezo, o sea, en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hace el mismo señalamiento, verdad? En final, Pablo sigue aclarando, ¿verdad? Sigue aclarando de que, pues, nosotros somos justificados, que Israel, fíjese, Israel venía, le fue dada la ley, venía tras una justicia, quererla hacer, alcanzarla, pero no la alcanzaron, o sea, porque era por la parte externa, no la alcanzó. Pero los gentiles, nosotros, ¿verdad? Como ya estamos en el tiempo de la gracia, que somos justificados por medio de Cristo, la alcanzamos, pero no por mérito de nosotros, sino por los méritos de Cristo Jesús. Y ellos tropezaron en Cristo porque ellos no creyeron en Él. Entonces, ya para terminar, dice Romanos 13, 8 al 10, dice, no debáis a nadie nada, sino el amarlos los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, ya la ley es resumida en 2 mandamientos. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y amar al prójimo. O sea, toda la ley se condensa, se resume, ¿verdad? Se comprime en esos 2 mandamientos. Porque no adulterarás, no matarás, falso testimonio, no codiciarás. A cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, y el Espíritu Santo que Dios pone adentro de nosotros. Entonces nosotros que fuimos justificados, estamos bajo la ley del Espíritu. Entonces, hermanos, ahí pues finalizo esta parte.